Muchas gracias. Sai Kedaku Soku Dene Unyorai Kyo Oshoshu Yo Sai Kedaku Soku Dene Unyorai Kyo Oshoshuyo Aisai Gedafuku Shokudene Bunyorai Kyo Oshoshuyo. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Dharmaya, Namo Sankhaya, Namo Sankhaya, Namo Namah. Primera reverencia. Segunda reverencia. Tercera. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Krishna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío
vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos el miedo se va más allá del autoengaño. El nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama Yate, Yate, para Samyate, Bodhi, Svaka, Anyashilyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Renko, honorable Guro Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados y no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría radique en la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza,
a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las personas y entre las naciones, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasabha, Zazen. Zazen es la meditación budista zen. Y lo que hacemos es solo estar. Te sientas con tus piernas cruzadas, la espalda lo más derecha que puedas. Si es tu primera vez haciendo este tipo de meditación, recárgate en la pared para que estés cómodo. Y los ojos van abiertos mirando hacia el piso. Puedes parpadear, puedes cerrarlos, incluso si es necesario. Pero lo que haces es, al principio, contar exhalaciones del 1 al 5 y de regreso. Si algo te distrae, regresas al 1. Si llegas al 5, felicidades, porque es muy difícil. Pero se trata de poner atención y en el momento en el que te distraigas, entonces regresas al 1. Con el paso del tiempo, con la disciplina, tu mente se va a ir tranquilizando. Si es tu primera vez, va a ser un poco caótico, pero bueno, ten paciencia.
Gracias. Nos ponemos cómodos para tener una charla. Estiren sus piernas, vayan por un té o un café. Sí, ya, revisé varias veces. ¿Tenemos micrófono? ¿Me escuchan bien, amigos? Sí, ok, gracias. Sí, hoy sí me van a escuchar, para su desgracia e incomodidad. Muy bien, hoy es nuestra tercera charla sobre un tema que dispara muchísimas preguntas y es sobre la injusticia social y el budismo zen. La primera charla analizamos por qué nos duele la injusticia social. Y nos duele porque todos creemos tener la razón. El problema es que somos casi 8,000 millones de personas y todos pensamos que nuestra razón es la que vale. Y todo el tiempo estamos en conflicto. Esto hace que estemos en este concurso de ver quién gana y quién tiene la razón y quién convence a los demás. Esto también dispara la tribalización de la sociedad. A pesar de que la tribalización es necesaria porque necesitamos dividirnos en bandos para subsistir, porque esta es la manera en la que fundamos clanes y en la que trabajamos todos en equipo, el problema de la tribalización es que no solo se limita a salir juntos adelante como equipo, sino que además se dedica a excluir a los que no piensan como nosotros. Y entonces tienes dos bandos, los buenos y los malos. Si tú piensas que tu opinión es la válida, entonces tú eres los buenos y los que no estamos dentro de esta opinión somos los malos. Y esto causa muchísimo dolor porque no hay nada que puedas hacer para convencer a los demás, pero en el budismo lo que hacemos es entender la naturaleza de nuestros pensamientos y opiniones. Entonces, esto nos ayuda como a tener más apertura de corazón y más apertura social, a entender que todos cabemos, todos tenemos opiniones y no tenemos por qué estar convenciendo a los demás de cómo pensamos. Sin embargo, esto no significa que cuando algo atenta contra la vida o la dignidad de un grupo de personas o de una persona, no dispare ira dentro de nosotros, ¿no? No significa que esté bien. Tanto robos como corrupción, violación, abuso y violencia de género. O sea, no significa que esté bien. Lo que estamos haciendo es plantear el panorama y entender por qué nos duele. Entonces, en la primera charla vimos que tribalizamos las cosas, nos dividimos en bandos y esto, perdón, esto causa mucho dolor. En nuestra segunda reunión, nuestra segunda charla sobre este tema, vimos que la tribalización entonces erradica la apertura y la inclusión y cancela de alguna forma la inteligencia y empezamos a estar en combate de tiempo completo con los que no comparten nuestra opinión. Y esto va en contra de todos los preceptos que nos deja el Buda. El Buda nos dice que todos los seres vivos tenemos naturaleza búdica, todos los seres vivos sufrimos, todos los seres vivos tenemos apegos, aversiones, expectativas sobre el mundo. Y más importante aún, en el budismo Mahayana, creemos que todos somos Budas. En el momento en el que sacas de tu club a todos los demás, dejas de cumplir tu misión como Buda y estás convirtiendo en objeto al otro grupo. Y esto es muy peligroso, porque cuando a los que no piensan como tú, en tu mente los sientes como objetos, entonces los puedes manipular, los puedes mover, los puedes destruir, los puedes matar, y sin ninguna especie de remordimiento. Esto lo hemos visto varias veces en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, conflictos tribales en África, conflictos en la era de los samuráis en Japón, conflicto de los tres reinos en Corea. O sea, siempre que hay tribalización y siempre que convertimos en objeto a otro grupo, hay violencia, por decirlo menos, porque eso justifica lo que hacemos y cancela la compasión y cancela la inteligencia, ¿no?
Entonces, con todo esto, no estoy diciendo que si hay algo que sucede en nuestra sociedad que afecta la dignidad o la vida o la integridad de otros seres, no significa que digamos, está bien, no pasa nada, y todo es Buda. No. Solo significa que entendemos de dónde viene nuestro dolor, entendemos que los seres que causan daño también son seres vivos y también son Buda, aunque no nos guste admitirlo, ¿no? Pero ¿cómo un violador va a ser Buda? Es Buda, porque es un ser vivo como tú y como yo. Los tres venenos de la mente, ira, avaricia e ignorancia, reinan en la mente de un agresor, pero eso no lo vuelve menos valioso en el esquema de la vida. Y otra cosa que olvidamos es que todos los seres vivos, todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de redención. Y no lo vemos, ¿no? Si hay algún agresor, no podemos pensar que en algún punto puede corregir el camino, ¿no? Pero si revisamos nuestra propia historia, ¿cuántas veces en el pasado no hemos corregido el camino? Hemos pedido disculpas y hemos aprendido y hemos mejorado como personas, ¿no? Decimos que las personas que causan daño son Buda porque son necesarios en el esquema gigante de las cosas para que sepamos el valor de la seguridad, el valor de la dignidad, el valor de la humildad, el valor del trabajo en equipo, de la amistad, del amor, de la seguridad, ¿no? Entonces, decimos que son Buda porque son necesarios para la vida, de la misma forma que las bacterias en tu intestino son necesarias para tu vida. Si no tuvieras bacterias, cualquier gripe te mataría y no estarías aquí hoy. Sin embargo, necesitas estos agentes agresores para generar un sistema inmunológico sano. Y no nos gusta admitirlo porque pues queremos que todo sea miel sobre hojuelas y queremos esta paz utópica, ¿no? En el Zen no nos hacemos tontos. Es lindo pensar en ello, pero es ingenuo porque nos desactiva. Así como la ira desactiva la inteligencia, también pensar en un mundo utópico donde todo es paz y donde todos comemos lechuga, también es una utopía que no puede ser lograda porque estás excluyendo y estás tribalizando a la humanidad y a los seres vivos en general. Entonces, en el budismo mahayana y en el Zen, todos somos Buda, todos cabemos, todos tenemos una misión específica en este universo y todos aportamos para que los seres vivos crezcan, se desarrollen, aprendamos y sigamos adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto es así como el planteamiento. Con las dos primeras reuniones, repito, no estoy diciendo que si hay una agresión cerca de nosotros, seamos indiferentes ante ella, o que si hay violencia cerca de nuestra familia o hacia nosotros, no significa que no nos defendamos, solo significa que estamos entendiendo de dónde viene, ¿no? Y por qué nos causa dolor. El hecho de que, por ejemplo, estén matando focas en el Polo Norte, ¿no? Focas bebés y que las matan a palos y entonces todos brincamos y ponemos algo en Twitter o en Instagram y entonces ya, estoy a gusto. Así que hoy vamos a hablar de la tercera fase de esta comprensión budista de la injusticia social y es cómo actuar para lograr el cambio social de acuerdo al Buda Dharma y de acuerdo a esta intención de compasión que cultivamos en el budismo. ¿Hasta aquí preguntas? Amigos en los intertubos, ¿preguntas? Ok, porque los voy a poner todavía más incómodos. ¿Están listos? Las injusticias sociales nos hacen sentir ira. En el budismo zen nos entrenamos para tener otra relación con la ira. En muchas otras escuelas espirituales dicen que hay que erradicar la ira del corazón. Y en algunos sutras el Buda también dice que es un bodhisattva quien no siente ira en el corazón. Y esto está bien porque es aspiracional, es algo a lo que todos queremos llegar con nuestra práctica.
Pero el Zen tiene un punto de vista un poco diferente porque nosotros en el Zen no le damos la vuelta a las emociones. Cuando llega la ira la invitamos a pasar. Cuando llega la tristeza la invitamos a pasar. De la misma manera que invitamos a pasar a la alegría, a la felicidad e incluso la euforia que te da comerte una caja de chocolates o ir a un concierto, ¿no? Eh, Todas estas emociones son bienvenidas. Sin embargo, la injusticia social desata la tristeza y la ira y este rechazo al estado actual de las cosas. Suceden eventos en este mundo humano que no nos gustan y queremos que no haya corrupción y queremos que no haya violencia de género y todo esto, ¿no? Entonces, la ira llega y nos va a visitar tarde que temprano. Es parte de la experiencia humana, es así como parte del paquete que nos toca vivir, ¿no? Entonces, la ira es muy fea porque transforma todo lo que sientes y todo lo que piensas, cancela la inteligencia y entonces se convierte muy fácilmente en violencia. Muy fácil, o se convierte en venganza. Se convierte en este deseo de hacer pedacitos al oponente o al agresor, ¿no? Esta, por desgracia, es una de las bases de nuestros sistemas legales en muchos países, ¿no? Pensamos que la venganza es violencia y entonces al agresor lo podemos destrozar, lo podemos moler a palos, lo metemos a prisión por años y años y años y lo único que estamos haciendo es generar todavía más odio en el corazón de esas personas. Entonces, cuando salen, salen mucho peor porque tienen este resentimiento social y otra vez necesidad de venganza. Y entonces es este ciclo que no termina, ¿no? El propio Buda tenía una relación distinta con los criminales. A muchos de ellos los ordenaba como monjes y les daba esta oportunidad de redimirse y de entender y de entrenar y de cambiar, ¿no? Que eso es algo que nosotros no hacemos. Pero bueno, esta es historia para otro día. El punto es que la ira lo que hace es cancelar tu inteligencia y entonces buscas venganza. Y es cuando tenemos este sentido de ardor de las cosas que suceden con los gobiernos o la violencia de género, violencia contra los animales y salimos a las calles y gritamos y queremos el cambio inmediato, queremos derrocar gobiernos y tenemos esta furia y este enojo. Pero pasa algo muy curioso con el ser humano. Cuando salimos a las calles a gritar y cancelamos la inteligencia, es como cuando estornudas, sacas el moco de la nariz, sacas lo que te está estorbando y ya una vez que sale, lo olvidaste. Personas en la Ciudad de México, voy a decir algo muy incómodo, perdón, pero es así como lo veo. Y estoy también seguro de que sucede igual en otros países. Cuando sucede algo en México, la gente sale a Paseo de la Reforma o a la calle más famosa y transitada de tu ciudad. Y entonces gritan que caiga el gobierno, queremos paz, queremos nuestros derechos. Ah, pero ya son las 8 de la noche, van a cerrar el metro. Entonces, te vas de la manifestación, tomas el metro que fue puesto por el gobierno el que odias, llegas con seguridad a tu casa, que ya es de noche y entonces hay alumbrado público y olvidas todo esto. Llegas a tu casa, te sientas o te bañas, cenas algo rico y te vas a acostar seguro en tu cama. Y entonces todo este fuego y de cambio se te olvida, ¿no? Vomitaste todo este odio, pero en realidad sirvió de algo. Honestamente, no. Y lo mismo pasa cuando te enojas con algo y encuentras un hashtag en Twitter o esta etiqueta en redes sociales de muere el gobierno. Ah, sí, que muera, maldito. ¡Chum! Y presiones enter y descansa el alma, ¿no? Porque hiciste algo para el cambio social. Lamentablemente en el budismo no lo vemos así. Y menos en el Zen. El Zen no es una filosofía en donde solo nazca la furia y vomites odio y te calmas. En el Zen tomamos una postura activa día con día para transformar todo aquello que no te gusta. No solo se trata de salir a gritar a las calles, hay espacio para eso, es necesario. Sí tenemos que salir a gritar para hacernos notar, para que los gobiernos o las instancias que pueden tomar acción lo noten, ¿no?
Es necesario que las mujeres salgan y que hagan todo lo que hacen, porque de verdad necesitamos que suceda y que se note y entender que la historia está cambiando y entender que necesitamos todos estar abiertos, ser inclusivos. Es necesario salir a las calles para gritar por un gobierno corrupto o por mejores condiciones de trabajo. Es necesario esto, pero no es todo. Hay mucho por hacer. Entonces, tenemos que entender que en el Zen tomamos acciones. Es posible cambiar las cosas que te molestan, pero implica un trabajo concienzudo y tomar en cuenta 4 factores importantes para el cambio social desde el punto de vista del Zen. El primero es entender la ira, el segundo es entender el tiempo, el tercero es entender la compasión y el tercer factor es entender el poder de la transformación. ¿Qué significa eso? Qué bueno que preguntan. Primero vamos a entender la ira. Por supuesto, hay enciclopedias completas sobre la ira en el budismo, entonces en una plática tan corta no lo vamos a poder entender. En las 2 primeras sesiones vimos de dónde nace la ira. Ahora tenemos que entender que la ira es una fuerza que nos dice que hay algo que necesita ser transformado. No cambiado, que es distinto. Transformado. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? El cambio es algo que sucede de la noche a la mañana. El cambio es esto. Tienes un objeto o un fenómeno del universo y entonces lo cambias. Listo. Pero el problema con el cambio es que sigue siendo el mismo objeto. Si yo cambio, me voy de un lugar a otro, pero sigo siendo el mismo ser. No hay una transformación, no hay un compromiso real. La ira lo que promueve es la comprensión de que hay algo en tu sociedad que necesita ser transformado en otra cosa. De la misma forma que esto era un pedazo de metal y después se convirtió en una campana, después se transformó en una campana. Cambiar es que esto se vaya del lugar o le pongas algún objeto, ¿no? Y una transformación es fundir este objeto y crear algo nuevo a partir de esto. Esto es la transformación. La ira te dice que es necesario transformar algo. Uno de los maestros más grandes sobre la ira que tenemos es Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh estaba realmente enojado después de la guerra de Vietnam, porque Estados Unidos destrozó el país, destrozó la cultura, destrozó las escuelas, destrozó miles y miles de niños. Vietnam quedó en una situación tan horrible que era necesario transformar a la sociedad. Y Thich Nhat Hanh, junto con todos los otros monjes budistas de la escuela vietnamita, lo que hicieron fue regresar el budismo al salón de clases, fue regresar el budismo a la mesa de la cocina, ¿no? Para que el budismo otra vez comenzara a florecer. Y Vietnam es al día de hoy una nación que progresa, es una nación de paz. Por supuesto hay seres humanos, hay cosas que no funcionan, pero los esfuerzos de Thich Nhat Hanh y todos los monjes después de la guerra de Vietnam están empezando a florecer. Al día de hoy, Vietnam está empezando a tener los primeros políticos que funcionen con compasión y ética. Y esto es producto de la ira, del enojo social de Thich Nhat Hanh hace 50, 60 años. ¿Okay? Aquí ya estoy tocando el tema del tiempo, pero vamos a ello en un momento más. Entonces, hay que entender que cuando sentimos esta ira por las cosas que no funcionan en nuestra sociedad, no significa ir a derrocar al gobierno, porque cuando derrocas a un gobierno, y si no me crees, revisa la historia de tu país, llega alguien peor, porque lo que estás buscando es un cambio y no una transformación. Entonces, pues sí, cambias a un ente corrupto por otro que también está ávido de poder y también está ávido de dinero, y entonces los países quedan básicamente igual. Y hablando de la historia de México, que más o menos la conozco, hubo una revolución en México en donde al final los contrincantes se hicieron amigos, se hicieron compadres y repartieron el país en bandos. Y quedó peor, ¿no? Y no conozco la historia de otros países, pero estoy seguro de que las revoluciones funcionan igual, ¿no? Entonces, la ira, cuando la sientes en tu corazón, te está diciendo que hay algo que necesita ser transformado.
tomamos esta emoción, nos tranquilizamos y usamos el cerebro con base en el Buda Dharma para tomar acciones virtuosas que sirvan, que funcionen. No que cubran esta necesidad primitiva de venganza, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, sentir ira por una injusticia social es necesario, es bienvenida, que se quede lo que se necesite quedar en nuestro corazón, porque eso es el combustible que nos ayuda a movernos hacia adelante, a pensar las cosas, a agruparnos, a buscar las instancias legales para el cambio, para la transformación, quiero decir. Entonces, el primer factor a considerar para el cambio social es comprender la naturaleza de la ira como un motor hacia la transformación. El segundo factor es el tiempo, y este es importantísimo, porque cuando hay algo que nos causa inconformidad en nuestra sociedad, pensamos que es algo nuevo o es algo que es el resultado del gobierno actual. Y no solo hablo del gobierno de México, hablo de todos los gobiernos, ¿no? Del mundo. Por ejemplo, cuando hay problemas económicos, es que el nuevo presidente tiene la culpa. No es cierto, el nuevo presidente recibió un país en fragmentos de otras administraciones. O el nuevo primer ministro recibió un país completamente destrozado de otras administraciones, de años y años de malos manejos y de mala comprensión y de no ser un gobierno compasivo. Entonces, te toca vivir este nuevo presidente, piensas que él es el culpable y no es el caso. El presidente tendrá sus motivos, pero él recibió un país fragmentado y en un nivel de caos y que, bueno, está tratando de hacer su trabajo para que las cosas salgan lo menos peor posibles. A veces es difícil, pero el problema es que cuando hay una injusticia social y hay algo que nos mueve y queremos cambiarlo, no revisamos la historia, no entendemos el tiempo. Hablando de México, tenemos un problema muy complejo que es el narcotráfico. La gente piensa que el narcotráfico es producto de la última administración de nuestro presidente. Entonces, nunca hemos estado tan mal, el presidente tiene la culpa y no revisamos algo que se llama libros, en donde está documentado el momento en el tiempo donde nació el narcotráfico y pensamos que es producto del mal manejo actual, pero no revisamos que esto es un problema que viene de años y que no es otra cosa más que el resultado de una sociedad que está funcionando mal desde hace 150 años, 200 años. Hablando del narcotráfico en México. Si tienen curiosidad de saber cuándo nació, fue durante la fiebre del oro en San Francisco en los años 1800, porque los mineros necesitaban drogas para seguir adelante con su búsqueda del oro. Y entonces, de México hacia arriba, empezó el tráfico, ¿no? Pero revisen su historia. No me creen a mí, no soy historiador. El punto es que cuando hay esta inconformidad social, olvidamos revisar la historia. Y esto es muy útil porque los problemas de género no son nuevos. Los problemas de corrupción no son nuevos. Los problemas de malos manejos de fondo, de desapariciones de grupos sociales, los problemas de violencia, la policía abusiva, no son problemas que hayan nacido hace 2 años o 3 años. Es algo que venimos arrastrando, lo cual te dice que el estado actual de las cosas que no te gustan en realidad son un reflejo del estado completo de tu sociedad y no nos gusta admitirlo. Si tu sociedad está funcionando mal desde el origen, no puedes esperar que las cosas funcionen de la noche a la mañana. Es muy difícil. Pero como no revisamos la historia, que es darte una escapada en el tiempo y ver de dónde viene, no entendemos de dónde y queremos una transformación inmediata, un cambio inmediato, y pues no es posible, porque el estado actual de las cosas ha tomado 100 años, 200 años. ¿Qué te hace pensar que con una manifestación en la calle va a cambiar todo para mañana? Van a tener que pasar otros 200 años para que funcione. El movimiento feminista tiene 200 años gestándose. Cuando empiezas un movimiento social, no hay manera de que veas el cambio que buscas, porque a veces puede tomar varias generaciones en manifestarse.
Es bueno tener la ira, es bueno tener este fuego para que se cambien las cosas, para transformar las cosas, pero como no pensamos en este otro factor que es el tiempo, queremos el cambio inmediato y por eso fallamos y por eso no logramos lo que queremos, porque lo buscamos de forma inmediata y en muchos, muchos casos transformar las cosas puede tomar siglos y no nos gusta pensar en siglos porque nadie vive o pocas personas viven más de un siglo para ver los cambios de los que has formado parte, ¿no? Entonces, no entendemos el tiempo, no revisamos la historia y se nos olvida ver que solo entendiendo el tiempo y cómo pasa y cómo el tiempo es solo una ilusión, no podemos ver la complejidad y el por qué las cosas están como están. Entonces, ejemplos de esto hay muchos, ¿no? Dogen, tenemos budismo zen, gracias a Dogen, y eso lo sabemos. Lo que pocas personas saben, a menos que se metan a los libros de historia, es que Dogen quedó olvidado por 300 años. Todo el zen quedó olvidado. Se murió Dogen, los monjes siguieron adelante y Shobogenzo y todos los escritos de zen fueron guardados en un templo y fueron descubiertos 300 años después. Y fueron rescatados hasta 350, 400 años después que los estudiosos pudieron ponerle orden a todos los escritos de Dogen. Entonces, Dogen se murió y nunca vio el Zen florecer como él quería. Confucio, uno de los grandes pensadores de la humanidad, él planteó sociedades perfectas, planteó sociedades éticas, planteó gobiernos funcionales, éticos, con base en la compasión. Pero Confucio se murió y fue hasta 400 años después que un gobernante rescató los documentos de Confucio y ahora el confucianismo lo podemos ver en todas las naciones avanzadas de Asia, las dos Coreas, Japón, China, Vietnam, Tailandia, Camboya. Son naciones confucianas que, aunque la gente ya no estudie a Confucio el día de hoy, podemos ver su influencia, ¿no? El propio Buda. El Buda se murió y fue 500 años después que el Buddha-dharma comenzó a florecer en el resto de Asia. 500 años es demasiado tiempo. ¿Qué te hace pensar que con una manifestación las cosas van a cambiar? Ya, ¿no? No entendemos el tiempo. Si entiendes el tiempo y si entiendes la razón de la ira, la transformación social va a ser mucho más fácil de lograr. No te va a tocar vivir los frutos de este esfuerzo. Le va a tocar a tus nietos o a tus bisnietos. Pero verlo con estos ojos budistas te va a ayudar a entender que todo lo que haces importa. Y si no empiezas hoy, la transformación que buscas nunca va a lograrse. La otra, el otro factor a considerar es entender la compasión desde el punto de vista budista. Compasión es entender que todos los seres vivos sufren. Compasión es tener esta voluntad de dejar de lado el ego, aunque sea por 10 minutos, para trabajar en beneficio de los demás. Usualmente el cambio social lo buscamos en la cultura occidental, lo buscamos desde el punto de vista del ego. Encuentro algo que me ofende a mí, voy a hacer algo para cambiarlo. Encuentro algo que le ofende a mi tribu, voy a hacer algo para cambiarlo. Para lograr la transformación de una sociedad necesitamos vernos como células de un ser más grande, de un ser que necesita ser transformado en su totalidad. Entonces, nuestros esfuerzos en compasión van a funcionar mejor si entendemos la naturaleza de la compasión budista. No voy a explicar mucho más allá sobre compasión porque lo hemos visto muchas veces ya en estas reuniones, pero si nos ponemos a leer un poco a su santidad Dalai Lama o a Thich Nhat Hanh sobre compasión, van a ver a qué me refiero, ¿no? No solo se trata de buscar la transformación social porque le conviene a tu grupo político. Buscas la transformación social o de algo que no está funcionando porque eso beneficia a la vida. Y esto es ver
los movimientos sociales y la injusticia desde el punto de vista de la compasión. Finalmente, hay que entender que el cambio suena bien, suena como una idea muy seductora, porque ¿quién no quiere el cambio inmediato, no? Pero el problema del cambio es que, como dije hace un momento, la misma persona solo la mueves del lugar y no hay una transformación. El mismo fenómeno, pones una ley que prohíba la descarga de música, pero estás buscando un cambio, no una transformación. Y entonces, pues, si no la encuentro en los torrents, entonces voy a buscarlo en Telegram, ¿no? Y pues sí, te cerraron una vía, pero buscas la otra, y ese es el cambio, y ese es el problema con el cambio, ¿no? Pones leyes más fuertes contra los que agreden a la mujer, va a seguir sucediendo, lamentablemente. Lo que pasa es que ahora, si atrapan a alguien, lo van a meter más tiempo a prisión. Pero lo que necesitamos es transformar a la sociedad para que ya no haya más agresión hacia la mujer. Las leyes ayudan un poco, pero la transformación es entender que este problema social que te ofende necesita ser transformado de adentro hacia afuera del ser. Si hay algo que no te está funcionando, deja de hacerlo. Infórmate, entiende la historia, ve de dónde viene, revisa qué instancias legales tienes que aprender, qué formas didácticas tienes que aprender para educarte a ti mismo y educar a las personas que estén a tu alrededor. Necesitamos salir a las calles y gritar, cierto. Necesitamos hablar con los gobiernos y con los gobernantes para que las leyes sean modificadas, eso es cierto. Pero no va a servir de nada si desde la célula base de tu sociedad la transformación no se da, desde la familia, desde los niños, desde los adultos que ya estamos aquí, ¿no? Entonces, es mejor transformar las cosas que no te gustan de adentro hacia afuera. Y de esta manera nos estamos convirtiendo en la transformación que queremos que el mundo sea. ¿No te gusta la corrupción? Haz todo lo posible por no ser partícipe de ella. ¿No te gusta el narcotráfico? Pues no consumes drogas y no les des trabajo. Si no te gusta que te asalten, no les des trabajo y no compres cosas robadas, ¿no? Entonces, entender la transformación es entendernos a nosotros mismos y ver que aunque podamos salir a la calle, aunque podamos modificar las leyes, también es necesario modificar nuestras propias conductas. Porque solo así puedes plantar en los jóvenes y en ti la semilla de la transformación. Todo esto por lo que luchas, seguramente no vas a ver los resultados mañana. Ojalá que sí, de verdad estaría increíble que todos viéramos una transformación real al corto plazo. Pero si revisas los libros de historia, todas las transformaciones sociales toman varias generaciones en dar fruto. Si esto lo tienes en cuenta, entonces, una cosa más sobre el tiempo. No entendemos el tiempo y buscamos gratificación inmediata y entonces es cuando buscamos venganza de la noche a la mañana, ¿no? O buscamos que rueden cabezas o que gobernantes caigan. Si esperas un poco, te documentas, entiendes la naturaleza del tiempo, eso en lugar de cancelar tu inteligencia te va a dar inteligencia y sabiduría para saber por dónde y hacia dónde moverte, ¿no? Eso es algo importante del tiempo que estaba pasando de largo. Sí terminé. A mi tubo. Muchas gracias. Es un tema muy complejo. Tiene muchos puntos grises, ¿no? Hay mucho más que decir, pero como una forma de introducción a cómo ver los cambios sociales desde el punto de vista del Zen, pues bueno, tenemos todo esto que he expuesto para ustedes. De ninguna forma significa que yo tenga razón. Estoy seguro que me estoy equivocando en muchas cosas, ¿no? Pero si es así y lo encuentran, por favor escríbanme y podemos retomar esta plática después. Preguntas, amigos, por favor, en lo que ustedes piensan. Yo necesito algo de líquido. Sí. Las 4 cosas a considerar para los movimientos sociales son ira, tiempo, compasión y transformación.
Y tenemos algunos comentarios por aquí con la gente de Zoom. Uf, tenemos muchos. Joaquín dice, lo que me preocupa de la ira es que si llega a un punto de que no la controlo, puedo moverme a realizar conductas que dañen a los demás. Y justo por eso, Joaquín, hay que estudiar la naturaleza del tiempo. Tu misma ira puede ser transformada si esperas un día antes de reaccionar, ¿no? Si reaccionas todo el tiempo, te vas a meter en problemas y vas a causar dolor. Si esperas un poquito y en lugar de reaccionar actúas, las cosas van a cambiar. Después Leonardo dice, muchas ideologías políticas usan esto, la justicia de clase, las acciones violentas y de odio como un método de cambio social. Y la gente compra esta idea sin ningún cambio interno del ser humano. Eso es correcto, Leo. Es que es muy seductor. O sea, pensar que salimos a las calles, tomamos las armas y ser Simón Bolívar y cambiar las cosas que no me gustan aquí y ahora. Pero no revisamos la historia, ¿no? Perdón por todos los países bolivarianos, pero las revoluciones no dejaron cosas demasiado buenas. Yo sé que me estoy metiendo en problemas si hablo desde mi infinita ignorancia, pero hay mucho trabajo por hacer porque buscamos la revolución en lugar de la transformación de las sociedades de Latinoamérica. Alex dice, se puede revisar la historia, pero según los ideales de cada uno, veremos las cosas distintas. Recuerdo que cuando militaba en las juventudes comunistas, los camaradas decían lo mismo, pero al revés. Si la gente revisara la historia, se daría cuenta de que las revoluciones no funcionan. Sí, correcto, Alex. Pero finalmente nos obligamos a revisar la historia y es lo que al día de hoy no hacemos, ¿no? Entonces, aunque quizá el fin sea un poco distinto, irse a los libros vale la pena, ¿no? Cancelar Facebook una tarde y cambiarlo por un libro de historia, de verdad que es una buena inversión. Sandy dice, ¿mejoraron las cosas en México o en el mundo después de la Revolución Mexicana? Bueno, no, y ya lo expuse, ¿no? Después de la Revolución Mexicana quedamos mucho peor, pero bueno. Toche dice, de todas formas, una revolución es un proceso. Lo que es un estallido es la revuelta. Correcto. La revolución es el cambio paulatino hacia, hacia otro tipo de sociedad, un cambio que suele ser lento y laborioso. El propio budismo fue una revolución en su tiempo. Correcto, Toche, pero justo me gusta verlo más como una transformación, ¿no? Igual, yo creo que el origen es el mismo, ¿no? Queremos entender que estos cambios son paulatinos y que toman generaciones en gestarse. Es cierto que queremos que la revuelta lo mejore todo, pero finalmente quieres también que haya una transformación real de tu sociedad desde adentro hacia afuera. Y esto es justo como lo hemos expuesto. La revuelta puede ser incluso divertida o costosa, pero en realidad deja mucho que desear en términos de efectividad para el cambio social. Leo dice, los resultados de todas las revoluciones hasta ahora, desde la francesa hasta la mexicana, la rusa y la cubana, no es muy diferente a las situaciones prerevolucionarias. Sí, eso es correcto. María dice, es una pena que hasta las injusticias se manipulen y las utilizan para separarnos y controlar más. Eso es correcto, María, pero bueno, hablaremos de eso después, que la manipulación es otro aspecto a mejorar en la raza humana. Leo dice, ¿por qué no haces en el blog, por qué no haces en el blog sobre estas ideas del Zen para la transformación social? Sí, de hecho va a suceder. Aquí nuestro querido Toche nos está ayudando a capturar todo esto que sale en las charlas para convertirlas después en texto y que puedan quedar en el blog. Alejandro dice, ¿de qué manera se debe apoyar que tuvo una mala, ¿quién es una mala? Oh, mala experiencia de abuso sexual. Es un tema complicado, no lo vamos a alcanzar a ver hoy porque ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que podemos hacer una plática al respecto
Alejandro. Sai dice, una de las posturas de la historiografía moderna señala que para analizar los procesos sociales es necesario recurrir a la historia de la larga duración para tener un panorama amplio de los efectos de cada fenómeno social. Lo complicado para los historiadores y público en general es... ay, me perdí. Es saber qué tanta distancia temporal hay que tomar para estudiar un momento histórico para no tener un sesgo de las fuentes. En las ideologías y las interpretaciones. Aquí ya es trabajo de la hermenéutica, que ahora que lo veo tiene mucho que ver con lo que señala el maestro, supongo que soy yo, acerca del análisis de los procesos sociales. Sai, muchísimas gracias. No hay manera de que yo pueda explicarlo de forma tan elegante, pero sí, tienes razón. Dame un segundo. Enrique dice, lo que entiendo es que solo puedo transformarme a mí mismo y de esto se refleja en el tiempo. Eso es correcto, pero al mismo tiempo te transformas a ti y ayudas a que los demás entiendan el mensaje de las cosas que necesitan ser transformadas. Por favor. No, las injusticias sociales y las revoluciones es que mejorar a Finlandia porque tuvo una transformación, pero no tuvo revolución. Bueno, lo que yo entiendo. Desconozco la historia de Finlandia, te mentiría si emito cualquier especie de comentario, pero ¿por qué no lo investigas y lo expones con nosotros la próxima semana? ¿Qué te parece? Gracias. Muy bien. Nos hemos acabado el tiempo, amigos, así que ya no hay más oportunidad para SASEN. Se los dejo de tarea. Hagan un poquito de SASEN esta tarde o mañana en la mañana si tienen oportunidad. Y vamos a terminar con nuestros versos de cierre, por favor. Hicimos un SASEN de 5 segundos. Sí. Muy bien, tienes razón. SASEN.
Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Y verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Mamitufo. Muchas gracias por su paciencia, gracias por estar aquí. Amigos del curso 1, ya tenemos material disponible en el foro. Amigos del curso 2, ya tenemos material en el foro, por favor, para que lo descarguen y comencemos. Nos vemos por aquí, bueno, no aquí en este lugar, nos vemos en Zoom mañana a las 6:10 AM para nuestra práctica de SASEN. Y si no, nos vemos en Twitter, si no, nos vemos en el foro, si no, nos vemos en YouTube, estoy por todos lados, y si no, nos vemos aquí el próximo domingo. Muchísimas gracias. Disfruten su día, hagan algo divertido a mi salud y sean buenos con los demás, ayuden, vale la pena. Sí. ¿Quieren que les deje abierta la reunión? Para que hablen de mí a mis espaldas. Ok, ¿quién se quiere quedar a cargo? ¿Alex? ¿O Leo? ¿O Elías? Ok, el Buda ha decidido que es Elías el encargado. Oh, eso fue Elías. Ah, no, ahí está. Ok, gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien. Hola. Ahora nos quedamos más poquitos, pero está bien. Un ratito, ¿no? Aunque sea nada más como Sí, para sí. sacar un poco lo que se queda uno. Guardado, que no se puede Exacto. decir, porque es muy corta la clase, ¿no? Sí, no, pero muy buena, muy concentrada. Muy Sí. muy ¿Cómo buena. están todos? Ya no Bien. Elías, Leo, ¿cómo están? Así que Alex y yo éramos camaradas. A ver, Leo, ¿cómo fue tu época de... ¿Ah? ¿Cómo fue tu época de marxista? Bueno, como la de toda la gente más o menos de mi edad. Al entrar a la universidad, pues no había otra alternativa. Tenías que ser comunista, socialista, pues. El sarpullido que llaman aquí. Pero igual. Pero, es una etapa. ¿Cuánto tiempo estuviste? Es una búsqueda del cambio. Sí. Entonces va uno por lugares que no, buscando lo nuevo,
hasta Sí. que llega al budismo. Sí, sí, como dice Mariaxo, son etapas, que está bien. Yo veo que Sí. muchos jóvenes las están viviendo y bueno, y las respeto, pues, pero es eso, o sea, vas buscando cosas que al final pasas por etapas y ves que no es lo que quieres, pues, y te Exacto. transformas y buscas otras cosas. Yo estuve Exacto. como unos 4 o 5 años de militante, ¿ok? Pero bueno, como todos, pues. Tiene su lado muy romántico, ¿no? Hay figuras muy, bueno, que son como un símbolo, pero también ya si va uno a la realidad, pues sus estrategias a veces no fueron las más Exacto. acertadas. Sí. Ujú. Pero como símbolos, pues para aspirar a ser un mejor humano, son Sí. perfectos. ¿No? Y es seductor, o sea, cuando eres joven, quieres cambiar, que a todos nos ha pasado, ves las injusticias, obviamente, quien te ofrece algo inmediato, pues lo agarras, pues, y ese es el problema, que no es inmediato y no es como te lo pintan, pues, pero eso te das cuenta montones de años después. Sí. Así es. Sí, pues a mí, por ejemplo, lo de la historia sí se me hace bien interesante, nada más que hay que como que dividir entre la historia oficial y Sí. que es la que te dice algo, pero que a veces está manipulado o casi siempre. Más bien hay que buscar la historia, pero en fuentes alternas, ¿no? Sí. Hay el dicho que la historia la escriben los vencedores. Claro. Sí, eso. Yo iba a apuntar que en mis estudios de docencia, la historia dependía del autor. Es demasiado subjetiva el punto de vista de lo que sucedió o lo que quiere dar a entender de aquellos hechos para su beneficio o beneficio de un grupo. Hasta eso es subjetiva la historia, de acuerdo al autor. Pero entonces, ¿cómo la estudias? Porque si cada uno dice algo distinto. Sí, entonces, como dice Elías, hay que ver las fuentes, comparar y más o menos ir hacia donde va la mayoría. Es que es subjetivo, qué torta, ¿verdad? Yo creo que ahí ayuda mucho lo que estamos aprendiendo de la vida del medio. O sea, si yo tomo las cosas como o que me gustan o que no me gustan, pues nunca voy a ser objetivo. Exacto. Pues. Sí, claro, Entonces, claro. si trato de tomar esa vía del medio, puedo analizar cosas que aunque no me gustan, las puedo analizar, y cosas que aunque me gustan, pues también las puedo analizar. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Sí. Hola, me había ido porque se me pegó la aplicación. Qué bueno que me acabo de Ah, entrar. Hola, Sebastián. Hola. Sebastián, Hola, hola. ya leímos tu historia tóxica. Sí, tóxica, la relación tóxica. Pero No, ahí pero vamos. muy valiente, muy Ay, yo valiente. no la leí. Es Yo que tampoco lo leí todavía, Sebastián. sí, ahí está Es un resumen. Resumen. ¿Ah? Sí, un resumen. Un resumen. Bueno, empecé a fumar como a los 15 años. Yo tabaco, y ahora decidí dejarlo. Y ha sido, o sea, yo sé que es algo súper banal, ¿no? Fumar, pero cuando uno lleva tanto tiempo No es fumando, banal. Te felicito, Sebastián. Dejar no, de cigarro. fumar es muy, muy fuerte. Es Sí, muy cuesta. difícil, yo Sí, sí, creo, es muy ¿no? difícil. Sí. Oye, ahora más todavía porque había reducido a un cigarro. Pero ese cigarro era súper importante que era el cigarro de la noche, en realidad. Y ahora como que sí, no puedo dejarlo nomás porque ya no lo necesito, en verdad. Qué Bueno, Pero bueno. bueno, El cigarrillo te crea dependencia no solo psicológica, sino fisiológica. Necesita el cuerpo la nicotina. Y entonces estás peleando contra dos demonios que son fortísimos. O sea, no es banal, no es fácil. No es fácil. sí, no es fácil. Oye, a propósito de lo que ustedes hablaban recién de, bueno, esto de la ideología y del cambio social, bueno, yo estudié sociología, ¿no? Y también tengo todo eh, como una mochila cargando teórica con respecto a eso, pero yo creo que a poco me he ido deshaciendo de eso a medida de que he estudiado, bueno, de que lo que he aprendido de budismo, y también yo creo que el Sazen me ha ayudado muchísimo, como para poder realmente filtrar con qué es lo que realmente me quedo y con qué cosas en verdad descarto, porque es algo que viene
muy de adentro, muy auténtico, ¿no? Sí. Sí, pero no es fácil, es un tema súper difícil, sobre todo cuando la injusticia está como aquí súper encima. Sí, es cierto. Hola chicos, saludos a todos. Hola Eugenia. Hola. Ahorita que estaba escuchando acerca de la experiencia de Alex y que cuando de jóvenes tienen ese ímpetu, les comparto que tengo un hijo que es adolescente y justamente tiene esa energía por querer hacer un cambio inmediato, justamente de las injusticias que comenta Sebastián, que vemos todo el tiempo. Y yo trato de decirle, no, pero pues es que no todo ni es blanco ni negro, o sea, hay que entenderlo así. Y es bien difícil poder explicar esto a él porque él tiene esa intención, esa energía, esa visión que pues no es inmediata, ¿no? Que con el tiempo, como nos decía, ay, ya te perdí, Leonardo, pues con el tiempo comprendes que las cosas no son así. Uno con la edad pues ya ve las cosas diferentes, pero poder explicar esto a un adolescente a veces a mí me cuesta mucho trabajo. Le digo, vamos a hacer zazen, vamos a meditar, y me dice, no. Y yo quisiera que él estuviera acá y entendiera este camino que a mí me ha costado mucho trabajo, que todavía me cuesta, pero no sé, ustedes, Leonardo, Alex, o los que tienen esta información, ¿cómo podría yo compartirle esto de una forma que él pudiera entenderlo mejor? Sí. No sé si tengan algún consejo. Es que es difícil, ¿no? Porque es eso, la adolescencia, las hormonas, los deseos de cambiar, quiere todo inmediato. Pero fíjate una cosa, cuando él vea tu práctica y ve la serenidad que tú tienes, les va a llamar la atención y se va a acercar. Porque a veces con los hijos, lamentablemente el ejemplo es el que mejor funciona. Tú un adolescente le puedes dar los 1000 discursos, le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí. ¿Me entiendes? Y ponerlo a pensar, o sea, realmente es verdad lo que estás diciendo, es totalmente seguro de que es verdad lo que te plantea. Pero el ejemplo ayuda, pues, es lo más que ayuda. Y bueno, es que con los adolescentes no es fácil. Yo tuve 2 y no fue fácil. Sí, yo creo que es normal y que forma parte de la adolescencia, que es algo que no vas a poder evitar, que una persona adolescente sea así rebelde y tal, porque eso es la adolescencia. Entonces yo creo que quizá no intentar cambiarlo, pero lo que dice Leo, tú sigues con tu práctica y con tu ejemplo, igual al final se dará cuenta de que hay algo más. Exacto. O no, o a lo mejor no se da cuenta. Exacto, porque pues también tienes que, es la parte de la comprensión de que todos a lo mejor encuentras el camino del budismo o del zen y te sientes bien o te funciona, ¿no? Funciona en tu vida, pero también esa es alternativa, que no es el único camino y que a lo mejor a tu hijo no le funciona y que a lo mejor tu hijo con el, o sea, algo bien cierto es que cada quien debe recorrer su propio camino y por más que tú deseas caminar el camino por tu hijo o decirle, este es el camino bueno, él también tiene que experimentar, como tú lo hiciste en su momento y sí, pues esa parte, ¿no? O sea, como yo estoy de acuerdo con lo que dicen los chicos, pues con tu ejemplo quizá tu hijo va a decir, me interesa, pero quizá tampoco no, y eso no está mal, ¿no? Entonces, yo pienso eso. Muy bien, Bere, sí. Darle esa libertad de que él elija, a lo mejor le gusta ir a la iglesia, o a lo mejor le gusta ser ateo, o a lo mejor no, pero esa parte también de entender que cada quien tiene su camino y no es posible caminarlo por el otro, ¿no? Bueno, yo pienso. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Sí. No, a ti. Muchas gracias por compartirnos, pero sí, eso sí, muy interesante. Sí. Como Sí, acompañar, estos ¿no? ratitos son muy Sí. Como que ser cómplice, como ser como un poco amigo, ¿no? O sea, no enemistarse, ¿no? Sino que, y no sé, intuirle como también el leer, ¿no? Como dicen, o sea, los libros son los que te empiezan a mover la mente, ¿no? Si tus papás te dicen que hagas esto, no vas a querer, pero si le recomiendas libros, no sé, o fomentar que encuentre como libros y alternativos, ¿no? No sé, de alguna forma te van nutriendo y ya vas formando tus propias ideas, ¿no? Y buscas tu camino, ¿no? Ajá. Sí, Lo que es quizás cierto
es que no intentes cambiarlo, porque si lo intentas cambiar, tipo se pone más rígido y más cerrado. O sea, es difícil, ¿no? Pero a veces... Sí, recordar cuando uno es adolescente que también ha pasado por... Ha hecho lo mismo. Excelente, Alex, excelente. Y yo hablando como si tuviese 40 años, pero... Ya sé. Pero ya pasaste por ahí, Alex. Sí, pero hasta ahora me doy cuenta. O sea, cuando Bueno. ves a un adolescente y piensas, es como, estás siendo adolescente, te das cuenta que has pasado la adolescencia. Sí, exacto. Hace 5 años, pues los adolescentes eran como yo y ya está. Y también lo tiene más fresco que nosotros, que ya pasamos por hace rato ya por la adolescencia. Está interesante eso de la revolución y transformación, las diferencias, ¿no? Y sí, se me hace como bien acertado que Kionin dice que, o sea, la transformación, yo la revolución la veo un poco más como tendiendo a la violencia, a lo mejor estoy mal, pero una transformación sí es como a nivel intuitivo, un nivel de primero Interno. por dentro, ¿no? Bueno, a veces nos quedamos en las palabras, ¿no? A cada quien, por ejemplo, a mí revolución significa algo, pero a lo mejor para Toche, revolución es otra cosa, ¿no? O sea, nos perdemos un poco en las palabras. Traducciones. Sí. Y en Sí, las pero vivencias. la idea de transformación comparada con revolución, de verdad que es interesante, porque primero la transformación implica que no tienes que destruir nada, sino cambiar, y un cambio como más profundo. A mí también la idea de revolución, claro, condicionamiento que uno tiene, me suena siempre a revuelta, a cambio violento, Armas. que he vivido, pues. Claro. Claro, y también a mí también me suena como no a separar ni rechazar nada, sino que es tomar todo y transformarlo en otra cosa, pero es tomando toda la materia prima que haya, ¿no? Qué lindo, sí. No desechar nada. Sí, es que esa parte de la transformación también surge, pero de la incomodidad, ¿no? También, porque también hasta eso bueno, a mí en lo personal me cuesta, ¿no? Porque es como, no me gusta eso y muchas veces lo que tendemos es a rechazarlo y pues hacer que no existe, pero pues sí existe y de ahí pues quizás pueda surgir la transformación de algo que sí puedes notar que está mal y a lo mejor puedes colaborar en cambiarlo o no sé, todavía no lo sé muy bien cómo, pero de verdad que yo ya no soy adolescente, pero hay cosas que yo veo y digo, eso no es aceptable, ¿no? Pero tardó mucho tiempo en que yo entendiera que no era aceptable, porque para mí eso era normal, ¿no? Entonces, más bien que a veces conforme vas caminando un poco dices, eso no está bien, porque, por ejemplo, en México pues hay mucha corrupción, bueno, en todos los países de Latinoamérica, pero eso es como algo normal. Y ahora que yo lo veo, digo, eso no es normal, o sea, eso no es correcto. ¿No? A lo mejor no lo hablas, pero está mal. O no beneficia a nadie o daña. Entonces, entonces sí. ¿No? Y ese concepto de que transformación también empieza por ti, pues, porque si ves que la corrupción no es algo normal y que no debe ser, pero amor, y entonces tú también compras, pirateas, qué sé yo, sobornas, a la mordida, ya va, pero ¿de qué estás hablando? O sea, Sí, entonces sí, eso es lo que a mí me parece empieza bien, que la uno por transformación uno mismo. por uno mismo. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Sí. Alex, una pregunta. Perdón. Sí, No, no, que dale, solo le dale. preguntaba, iba a preguntar a Alex que si al final quedó una fecha fijada para esa reunión que teníamos ¿verdad? pensado hacer como una vez al mes. Pues sí, no lo volví a mirar, pero sí, lo voy a poner, pero no me acuerdo. Sí, no me acuerdo qué fecha era, pero había una que tenía más votos. Para julio, ¿no? En principio la estamos teniendo todos los domingos, ¿no? Mini Sí. reunión. Pero... Sí, y eso ya está bien. O sea, justo por eso no sabía si seguir con eso, porque como ya lo estamos haciendo. Pero mi idea era que la gente de Guadalajara pudiese estar. Pero igual tampoco votaron muchos de allí, o sea que... No sé. Sí se antoja una reunión también así, informal con el maestro, ¿no? Y bueno. Sí. Sí. Se puede plantear y ver.
Pero era casi, o sea, casi no podía, solo todo una, creo. Una hora de todas las semanas. O sea, no sé. Está más difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, ya veremos. Bueno, Está muy bien. Muy bien, chicos. Pues, ¿cómo ven si ya aquí lo dejamos? Ya para que... Calabaza, caguen para su casa. Exactamente. Aquí se rompió una taza. Exacto. Sí, ves todo. Su casa, ¿no? Sí. Ok. Bueno, me encantó verlos. Sí, claro. Sí. Es un Igualmente. gusto. Muy bien. Un abrazo. Chicos, espero Sí. Un verlos abrazo. pronto. Cuídense Los mucho. quiero. Chao. Igual, nosotros Un también. abrazo. Estamos hablando. Chao, chao. Tarde, noche. Chus. Chao, pues. Gracias. Chao. Adiós. Cuídense, chicos. Hasta luego. Hasta Igual. luego. Bye. Chao. Estén bien. Chao, chao. Bye.